Quiero que abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 60 va a ser nuestro texto. Una de las cosas, mis hermanos, que me maravillan cuando estoy leyendo las escrituras es que yo soy muy imaginativo. Y cuando estoy viendo la historia, por ejemplo, de David y Goliat, a mí me gusta imaginarme los personajes. Yo cierro mis ojos o aún con los ojos abiertos puedo ver el panorama, puedo ver a ese jovencito cómo está con la onda disparándole al gigante. A mí me gusta ilustrar, mis hermanos, en los textos de la Biblia. Y me maravilla esto, mis hermanos, porque hay hombres en la palabra de Dios que vemos hacer grandes hazañas. Hay hombres que los vemos hacer o tener grandes victorias, grandes triunfos como David, y uno se imagina el panorama, pero también puede preguntarse: Señor, ¿eso podrá ser posible en mi vida? ¿Eso que vivió José podrá ser posible en mi vida? Y todos nos vamos a cuando ya era gobernador, ¿no? A lo mejor nadie diga eso, que cuando lo aventaron al pozo, entonces no, eso ni decimos, ¿no? Eso no lo queremos, al menos que sea necesario, por Dios, que nos diga el Señor. Pero es maravilloso, mis hermanos, cuando usted estudia la palabra de Dios y ve las hazañas de los héroes de la Biblia. Todos los de la Biblia son héroes, ninguno mayor que Cristo, claro. Cristo es el grande de los grandes, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, nuestro texto, mis hermanos, es el rey David pidiendo una plegaria contra sus enemigos. Porque sus enemigos, mis hermanos, ellos están experimentando como que entre victoria y derrota. Es como cuando tú dices: por fin salí. Y por aquí dices: por fin salí, te das cuenta que acabas de entrar. Y en esta situación está como David, y él dice: no, como que algo no está bien aquí. Como que hemos estado perdiendo por algo. Como que hay algo que no está fluyendo bien. Y mire la oración que hace él en nuestro texto, Salmo 60 del 1 al 12, dice la palabra de Dios. Dice de esta manera, Salmo 60 del 1 al 12, dice la escritura: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Para que, dice, Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y meditaré en el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Dice estas palabras, y en esto nos vamos a enfocar: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. Él ahollará a nuestros enemigos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, te rogamos, hables a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Señor. Prepara la tierra, Señor. Ayúdanos que caiga en buen lugar la semilla, amado Padre. Háblanos, Señor. Sana y rescata y llénanos de valentía de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama: en Dios haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén?
Y quiero hablarle en primer lugar el Dios de las proezas, o el Dios que hace proezas. Y mis hermanos, vemos en nuestro texto, David está perdiendo una batalla. Él comienza este salmo diciendo: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, nos quebrantaste, te has airado. Y él dice: vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la cual has hendido, sana sus roturas. Y él, mis hermanos, está en un clamor pidiendo que le ayude. Él está peleando. Él son las primeras batallas que él tiene en su reino. Él ha venido triunfando, pero hay algo como que le muestra que no está al 100. Y dice la palabra de Dios, dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Él entiende esto. David está entendiendo: aquellos que te temen tienen bandera de victoria. Y eso es lo que él se está preguntando. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué como que no estamos ganando bien? Parece que sí conquistamos, pero estamos perdiendo mucho también. E incluso dice su palabra que ellos, dice, nos has dado, que ellos tuvieron nos hiciste beber vino de aturdimiento. Ellos estaban aturdidos. Ellos no tenían clara la situación. Pero él entiende, mis hermanos, que sin Dios no puede hacer nada. Y por eso está en este ruego. Por eso está en esta súplica. Ahora, un tiempo atrás, mis hermanos, de eso, David, usted sabe aquella historia. David había matado a un gigante. Él sabía que en Dios se pueden hacer proezas. Él lo tenía claro. Y en ese momento, mis hermanos, él dice: no, yo no estoy viendo el respaldo completo de Dios. Estoy como cristiano, soy cristiano, pero como que no veo la mano poderosa de Dios en mi vida. Y él dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria? ¿Quién podrá ayudarme sino tú, Señor? Dice la palabra del Señor: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Mire lo que está diciendo David: Señor, tú nos puedes dar la victoria. Pero él está reconociendo que Dios no estaba saliendo con los ejércitos. Reconoce que Dios, mis hermanos, no se estaba involucrando en lo que él estaba haciendo. Y él sabía que cuando Dios se involucra hay victoria. Él estaba, mis hermanos, ahí cuando escucha que estaban maldiciendo al Dios de Israel, maldiciendo a Israel mismo, aquel perverso filisteo. Y él se levanta y dice: yo voy a ir contra él. Yo voy a atacar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y cuando se acerca al filisteo, mis hermanos, él no se concentra en cuánto mide el filisteo. Él no se concentra en qué tan grande es el problema. Lo que él dice es: tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que él entiende. Yo pude matar al gigante porque Dios estaba conmigo. Pero si aquí no tengo victoria, entonces hay que preguntarse qué está pasando. Tal vez Dios quiere que sea así, o será que Dios no me está respaldando. Dice la palabra del Señor, versículo 11: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la ayuda del ser humano, si tampoco es respaldada por Dios, no va a servir de nada. Porque aún la ayuda del ser humano, mis hermanos, cuando Dios está involucrado puede ser útil, pero el ser humano, mis hermanos, o lo que un ser humano quiera hacer por nosotros sin que Dios se involucre, no va a poder hacer nada, porque el ser humano no es Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 12: en Dios haremos proezas. Proeza, mis hermanos, significa hazaña, valentía, acción valerosa, según el diccionario. Pero según la Biblia y estudiando algunos textos, proezas, mis hermanos, son las capacidades de Dios
Cuando una persona, cuando un cristiano lo ves hacer proezas en la palabra, no tiene que ver porque él haya sido un gran teólogo o porque caminó con Jesús. Tiene que ver porque tiene el respaldo de Dios. Por eso puede ser esas hazañas. Cuando David, mis hermanos, logra esto, vence al gigante. Él se vuelve rey, comienza a pelear. O mejor dicho, después de vencer esto, él llega al reino. Hay un celo con Saúl. Saúl lo quiere matar y él huye. Y cuando huye, mis hermanos, dice la palabra de Dios que se juntaron con él los deudores, los malhechores, se juntaron con él pura gente con problemas. Pura gente así como tú y como yo. Yo no sé si ese grupo de ejército se llamaba la casa del alfarero o quién sabe cómo se llamaba, pero dice la escritura que cuando él huyó al monte porque lo andaba persiguiendo Saúl, la gente con problemas fueron con él y comenzaron a hacer un ejército. Ahora esto, mis hermanos, nos muestra algo poderoso, porque tú ves a esa gente sin letra, perseguidos, deudores, con muchos pecados, muchas fallas, muchos problemas, y van con David. Y yo no sé qué les llama la atención a ellos. Tal vez dicen: oye David, ¿cómo hiciste eso de allá con Goliat? Y algo maravilloso, mis hermanos, es que David nunca desaprovecha ninguna oportunidad para enseñarle el celo santo a su pueblo. Y tú puedes ver, mis hermanos, usted puede ver aquellos que son del ejército de David, como en su mayoría también eran temerosos al Señor. Y eso no era una casualidad, tenía que ver con él. Y más adelante, en el libro de Segunda de Samuel, tú te puedes encontrar lo que ese grupo ya era con David. ¿Por qué? Porque David, mis hermanos, estaba siendo respaldado por Dios. Por eso es que él dice: en Dios haremos proezas. No dijo que en fulano de tal, en sutano, en sutana vamos a... No, en Dios. Solamente en Él podemos hacer proezas. Y la palabra de Dios, la historia, mis hermanos, nos muestra las maravillas, las proezas que se hacían de estos hombres como David. Y David, mis hermanos, era un hombre celoso a las cosas de Dios. Pecador, sí, era pecador, pero era una persona que le tenía gran respeto a las cosas del Todopoderoso. Eso hizo la diferencia entre él y Saúl. David, mis hermanos, decía: Dios me libre de levantar mi dedo contra el ungido de Jehová. Porque para él eso era muy importante. Eso era, no, yo ahí eso no me meto. Con Sansón yo no me pongo a las cachetadas. Y la diferencia con Saúl es que Saúl asesinó a los siervos del Señor por su ambición. Y esto es lo que hace la gran diferencia. Pero en segunda de Samuel 23:8, mis hermanos, nos habla de los valientes de David. Dice la palabra de Dios, el versículo 8: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josebed, Basebed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Esta es una gran hazaña. ¿Cuántos dicen amén? No le estoy incitando a que vaya a hacer algo así. Tiene que leer toda la Biblia para tener el contexto. En el versículo 20 nos habla, mis hermanos, de un hombre que si tú estudias su vida, mis hermanos, es algo tremendo, algo poderoso, y es de Benaía. Versículo 20 dice la palabra del Señor: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas. ¿Cuántos escucharon? Grande en proezas. Dice la palabra de Dios, de Capsel: este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Ahora esto nos muestra, mis hermanos, las proezas que puede hacer un hombre de Dios. Usted ve aquí a un personaje, mató a 2 leones de Moab. Y si fuera poco, dice la escritura, persigue a un león
que cae en un pozo y está nevando y él se mete con el león a pelear con él, porque él está seguro que en Dios se pueden hacer proezas. Y la escritura dice: un varón esforzado, grande en proezas. ¿Qué sería? Que él tenía muchas capacidades, que él tenía mucha fuerza, que él a lo mejor Benaía fue entrenado allá en China, a lo mejor se volvió como tipo Jackie Chan o algo así. No, nada de eso. Él no era un samurái, era algo más que eso. Era una persona que confiaba en Dios. Ahora imagínese esta escena. Usted va en el bosque, acaba de matar 2 leones y de repente se encuentra un león, olvidemos los otros 2 leones, nada más le cuento con eso. Se encuentra un león, ¿usted lo corretea? Yo creo que sería al revés, ¿no? Nos corretea el león. Cualquiera, mis hermanos, se echa a correr. No, pues vámonos, que vamos a estar esperando al león. Pero Benaía, mis hermanos, dice: no, yo puedo con este león. Va, y si fuera poco, mis hermanos, está nevando, el león cae en un pozo y uno pudo haber dicho: bueno, ya se cayó en el pozo, hay que se muera el león, ya no puede hacerme nada. Pero Benaía no era así. Benaía se bajó y dijo: a pelear. Mira, nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho, nuestro Padre Celestial: pues vamos a quitar algunas cositas de la Biblia, de lo que dijimos, y para que tú no mueras, y matamos al diablo y ya se acabó. No, la palabra de Dios es inviolable. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, por lo cual el mismo Señor sabía que para poder ser libre el ser humano tenía que haber derramamiento de sangre. Y Él decidió descender a ese pozo y pelear por nosotros. Esta es una ilustración, mis hermanos, de lo que está haciendo Benaía. Benaía no solamente vio al león en el pozo, él dijo: yo voy al pozo por el león, lo voy a acabar. No voy a estar solamente con que el problemita como que medio ya pasó, ahora sí, a darle vuelo a la hilacha. No, él dijo: el problema ahorita no se ve, pero vamos a borrarlo de raíz. Vamos a clamar a Dios, mis hermanos. Y Él, mis hermanos, se está enfrentando a esto. Y dice el versículo 21: también mató Él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este es Benaía. Alguien, dice la escritura, un varón esforzado, grande en proezas. Imagínense, un egipcio de 3 metros, trae una jabalina, trae una lanza, mis hermanos, que ni siquiera nos permitiría acercarnos. Yo no sé si Benaía dice: ay, pero David lo mató con una honda, ¿yo cómo le hago? Él hizo como las mamás. ¿Cómo hacen las mamás cuando se le va a ir el chamaco para lo que agarren? Y en ese rato Benaía, pues estaba un palo, pues con un palo, pues lo bajó. Tuvo victoria. Eso hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes de David. Había 30 valientes más 3, que esos estaban en un grupo más alto, 33. Entre ellos había 3 que de veras Dios hacía proezas con ellos. Ahora, mis hermanos, nosotros muchas veces estamos tan limitados en las cosas de Dios, como si nuestro Dios estuviese limitado. Debemos de saber, mis hermanos, que Dios desea hacer proezas por medio de nosotros. Él quiere que nosotros entremos, mis hermanos, y peleemos la batalla. Deuteronomio capítulo 3 versículo 24 dice la escritura: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. No hay Dios, mis hermanos, como nuestro Dios. Y debemos de comprender que tenemos un Dios que
lo puede todo, un Dios que no está limitado. Ahora nosotros no somos los limitados, nosotros somos los que nos estancamos, nosotros somos los que decimos: yo no puedo, yo no voy a poder, no estoy preparado, no estoy listo. Pero David sabía que en Dios haremos proezas. Muchas veces decimos: es que yo no puedo perdonar. ¿Por qué no abrazas este texto y dices: pero en Dios haré proezas? Esa es una proeza, cuando una persona perdona. No perdona porque tenga la fuerza o la capacidad de hacerlo. Hay muchas cosas, mis hermanos, que para ti y para mí son imposibles, y yo pudiera decir que el perdonar es parte de esas imposibles. Tú no puedes perdonar, pero Dios puede ayudarte a perdonar. Tú no puedes olvidar lo que te hicieron, pero Dios puede hacer que eso pase. Hay gente, mis hermanos, que está todavía con un recuerdo del pasado, con algo que los está atormentando. Pero ¿sabes por qué no podemos salir de ahí? Porque no queremos que Dios se involucre en eso. ¿Cuánta gente, mis hermanos, con problemas en el corazón no quieren hablar de ese problema? Ahora, no le estoy mandando que vaya y le platique al de la tienda, al del Oxxo, no. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que descargar eso delante de Dios. Ahora, no solamente delante de Dios, la palabra de Dios dice: confesar vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que tú te acerques y le digas: ¿qué crees, Señor? Pequé. Ay, sí, como si Él no supiera, ¿no? El Señor dice: yo te vi. Sí, yo te vi. Pero la Escritura dice: confesad vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas lo que está escondido en el corazón, el diablo ya no tiene derecho para acusarte. Y pasa lo que pasa con Juanito y Rosita. Ahí está Juanito y Rosita en la casa con la abuelita, y Juanito está jugando con la resortera, y en una de esas le da la cabeza del pato, y el pato, frikis mortis calaveris tesis, tuki tuki lulu, se muere. Y de ahí, mis hermanos, la hermanita lo ve, y el hermanito le dice: que no se entere la abuelita. Y pues no se entera. Ya están en la mesa, le tocan los trastes para lavar a la hermanita, a Rosita, y la abuelita dice: ¿a quién le tocan los trastes? Y dice Rosita: a Juanito. Y Juanito dice: a mí no, ¿a ti te tocan? ¿O quieres que le diga abuelita? Ah, sí, abuelita, a mí me tocan. Tenía que lavar los trastes, y al siguiente día se le hizo igual, y al otro día se le hizo igual, y ya llevó una semana lavando trastes, porque si no le iba a decir abuelita. Llegó el momento, mis hermanos, donde este niño se cansó y le dijo: abuelita, es que yo maté el pato. Y la abuelita le dijo: yo vi cuando lo mataste, nomás quería ver hasta dónde aguantabas la tortura de tu hermana. Y mis hermanos, a muchos cristianos así los tiene el diablo. Mientras no saquen de su corazón y lo expongan a la luz, el diablo siempre va a tener de qué acusarlos, de qué condenarlos. El diablo dice: yo sé cositas de la hermana. Pues sí, tal vez el diablo diga que sabe cositas, pero uno puede decir: sí, pero esas cositas las saben los hombres y las sabe Dios. No hay nada oculto en ello. Estoy arrepentido de eso. Pero cuando permanece en la oscuridad, mis hermanos, el diablo puede seguir chantajeando. Hoy, si tú vas a la iglesia, yo voy a hacer que esto te salga mal. Voy a sacar esos trapitos al sol. Y esos trapitos, mis hermanos, que queremos ocultar, por quererlos ocultar, nos echamos otros trapitos más, porque así es el pecado. No tiene límites el pecado. Solo la muerte o hasta el infierno. Pero, mis hermanos, si queremos perdonar, queremos vivir una vida plena como cristianos en medio de todas estas tormentas que pudieran vivirse, mis hermanos, necesitamos entender que solamente en Dios podemos hacer proezas, que solo en Él podemos perdonar, que solo en Él podemos caminar y ser felices en la vida, abandonando todo trauma, todo conflicto, todo lo que el diablo, mis hermanos, causó en algún tiempo. Tú ves la palabra de Dios y tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta cómo grandes milagros hizo el Señor por medio de sus siervos.
Yo no puedo olvidar nunca, mis hermanos, cómo Dios resucita a mi niña. Eso es una proeza. Y no es del hombre, es una proeza de Dios. Yo fui testigo, mis hermanos, de cómo Dios arrancó unos miomas de la matriz de mi esposa, sin que tuviera que el médico hacer algún tratamiento o intervenir en algo. Dios hizo una proeza ahí. He visto, mis hermanos, en el transcurso de mi vida muchos milagros, unos como los que están en la Biblia y otros que nunca imaginé que fueran tan visibles y tan claros. Recuerdo que una vez que había un avivamiento en Puebla con el pastor Pedro Bañuelos. Mi esposa y yo invitamos a sus papás, a mis suegros, y ellos dijeron que sí, y pues vamos a traerlos. Que invito a un hermano, que nos subimos al carro, y los que han ido al rancho se han dado cuenta que cuando suben allá de la laguna llegan unas montañas algo altas, y antes de subir, mis hermanos, el carro venía como chueco, así como que, y digo, ay, ¿ahora qué le pasó al carro? Y el hermano, brother, creo que se siente feo el carro y que no sé qué. No quería ni bajarme a observar qué estaba pasando con el carro. Pues no quedó de otra, nos bajamos y la llanta del carro ya no iba así, iba así como atravesada, y un fierro ahí destrabado, roto. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Nos regresamos al pueblo, le hablamos a la familia que ya no vamos a poder llegar, y nos vamos al avivamiento, y ahí estamos hablándonos el hermano y yo, y preguntándonos qué vamos a hacer. Bueno, vamos a subir hasta el cerro y ya le hablamos al pastor que nos diga qué hacer. Pues vámonos, ahí vamos, ahí va el carro. Va casi bailando el carro. Llegamos ahí a la punta del cerro, empezamos a buscar señal, ya sabe usted cómo es eso, hasta que agarró. Y le habla al pastor, fíjese que así la llanta está. Y me dice, ¿ya oraron? Y yo así como que apenas íbamos a hacer eso, nomás que le hablé antes. Dice, bueno, pues oren por el carro. ¿Sabes? Te voy a ser sincero, no me pasó por la cabeza orar por el carro, porque dije, ay, poco Dios va a pegar ese fierro. Si yo ya vi el fierro, pastor, pues se ora cuando por algo que no se ve, pero yo ya vi cómo está. Y sí, pastor, ahorita oramos. Le digo, Toño, que te pongas a orar. Vamos a orar, le digo, por el carro. Ya que nos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Y le digo, hermano, pues vamos a tener que creer, vámonos. Así, ya es pura bajadita de aquí a la casa. Sí, de ahí nos vamos al mecánico. O sea, ni siquiera creo que ni creímos. Pero el pastor se puso a orar, puso a la iglesia a orar. Y ahí va el carro, ahí como que brincoteando. Y de repente ya se sentía menos, y de repente menos, y de repente ya era menos, y llegamos al rancho. Nos bajamos y le digo, oye, Toño, ¿no venía rota esta pieza? Sí, dice, sí. Y ya la llanta estaba bien. Créeme. Nos fuimos a un pueblo cercano, le dice a un mecánico, es que venía así, a lo mejor se destrabó algo y se volvió a trabar. No, dice, esto no tiene nada. Esto está bien, dice, todo está bien. Y mis hermanos, lástima que no le tomé fotos, porque nunca creí que Dios iba a hacer un milagro en una pieza de un carro. Pero lo que debemos de entender, mis hermanos, que en lo pequeño y en lo grande, en Dios podemos hacer proezas. Tal vez el diablo ha venido a tu mente, no, ya no vas a cambiar, ya no vas a ser feliz, no, ya no va a funcionar, todo esto, el negocio va a quebrar, mira que los hijos van mal, mira. Y tal vez hay mucha información de parte del enemigo que no te está dejando ver que en Dios todo es posible, porque su palabra dice, al que cree todo le es posible, y tú y yo hemos creído. Mis hermanos, David pone su atención en Dios cuando las cosas no estaban yendo bien. Y si quieres ver a una persona humillada delante de Dios, lee lo que escribió David siempre, los salmos. Créeme, siempre cuando uno se siente quebrantado, como que no hay fuerzas, vea los salmos y te darás cuenta cómo David se levantó y qué es lo que él pensaba. Y en este texto, en nuestro texto, él está pensando lo correcto y tiene seguridad de lo que él está diciendo, no está adivinando.
Él no está ahí como que dándose un aliento, ya, todo pasará, chiquito, ya. No, Él no se está mimando a sí mismo. Él está hablando una realidad. Y dice nuestro texto, ahí en el versículo 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Dice. Y se da cuenta, nos habías desechado. En pocas palabras, ahí dice, pero ahora todo es diferente. Ya no somos desechados. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Pero dice el versículo 11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y David sabía muy bien esto. David fue testigo, mis hermanos, de cómo Dios pelea nuestras batallas. David fue testigo, mis hermanos, de lo que Dios puede hacer. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que tú crees que ya no tiene solución? ¿Qué es lo que te está impidiendo apasionarte en las cosas de Dios? Mira, si tú en tu vida no estás viendo milagros, porque el cristiano tiene que estar viendo milagros continuos en su vida, tiene que estar viviendo una vida cristiana de poder. Entiendo, mis hermanos, que hay desánimo, entiendo que hay cosas que afligen, pero la vida del cristiano en su mayoría se permanece o prevalece en la victoria. Entonces dicen amén. Pero si no estás así, tienes que preguntarte qué es lo que está pasando. Tal vez tú no estás creyendo que Él pueda usarte para sanar a un enfermo. Tal vez tú no estás creyendo que Dios puede usar tu vida para traer almas a la iglesia. Tal vez tú no has estado considerando que Dios quiere usarte para tratar con tus amigos, con tus amistades. Tal vez no estamos considerando, mis hermanos, que Dios desea hacer proezas en nosotros. En Dios haremos proezas. Yo no sé cuál sea la situación que te ha detenido, pero Dios puede hacer que esa situación se disipe. Dios puede darte la victoria. Dios te va a dar triunfo si tú crees. Tienes que involucrar la fe. Tienes que involucrar, mis hermanos, esa confianza que tienes en Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que esperar en Él. Algo sorprendente, mis hermanos, es que muchas veces esperamos que Dios dé el primer paso y no queremos darlo nosotros. No, hasta que tú me muestres claramente. Hay cosas en las que no te tiene que mostrar nada. Estás en pecado y tienes que salir ya. No esperes una señal del cielo. Sabes lo que está bien, sabes lo que está mal. Haz cambios. No, es que yo no puedo, porque ¿cómo de que no? En Dios todo es posible. En Dios sí se puede. Si tú solamente le dices, Señor, quiero poner un alto a esta situación. Ya me cansé de que el diablo me esté haciendo la vida de cuadritos. Y de repente Dios dice, eso es lo que quería escuchar. Que se agarre el diablo, porque ahí vamos. Y vamos a pelear y vamos a ganar, porque la victoria es de Cristo, no es nuestra, pero es de Cristo, y Él nos da esa victoria, porque estamos escondidos juntamente con Él, dice la Escritura. Así es que, mis hermanos, basta de llevar una vida pasiva, una vida relajada. Necesitas entender que Dios quiere hacer proezas por medio de ti, y tú en Dios harás proezas, harás cosas, mis hermanos, que ni por la mente te pasaban. Yo he visto gente, mis hermanos, que fueron sacadas, incluyéndonos a nosotros, gente sacadas del muladar y puestas en un lugar honorable en el cristianismo, predicando el evangelio, orando por enfermos y viendo milagros, viendo cada cosa, mis hermanos, que nunca, ni en nuestros sueños más raros o extraños o poderosos o como quiera que sea, nunca vimos algo así. Y Dios, mis hermanos, nos ha hecho vivir, o nos ha ayudado a vivir cosas que en nuestro pasado nunca nos imaginamos. ¿Algún día te imaginaste que podías estar en Dios confiado, lleno de fe, lleno de paz? ¿Algún día te imaginaste que ibas a salir? Mira, yo recuerdo
Y uno de los daños que el diablo hizo en mi mente es que lo peor era para mí. Desde niño recordaba esto y traía esto en mi mente. Lo peor es para mí. Mi papá nos dejó, no tenemos dinero, los demás niños en la escuela tienen esto, yo no tengo nada, estos tienen aquello y siempre el diablo me estaba haciendo ver eso. Pero afortunadamente, mis hermanos, Dios me alcanzó y ahora me hace ver las cosas muy diferentes. Ahora yo sé que en Él todo es posible. Ahora sé que en Él, mis hermanos, es porque tengo una esposa, por Él tengo hijos, por Él tengo un ministerio, por Él tengo una familia hermosa como ustedes. Sin Él nada de esto existiera. Así es que es posible, mis hermanos, ver proezas en el Señor. Tú ves a los apóstoles haciendo milagros. ¿Tú crees que eso solamente fue para ellos? El Señor no limitó eso, dice: a todos los que creen les será posible esto. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la Escritura. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y levantarán a los muertos. Y el Señor no se queda ahí, dice: y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. O sea, yo hasta me da cosa. A ver, si lo que hicieron los apóstoles es grande y el Señor dice que aún cosas mayores, ¿no se le hace algo maravilloso? Usted tiene, mis hermanos, en esta tarde la decisión de decir: quiero formar parte de lo grande que va a ser Dios. O tal vez toma la decisión de quedarse con algo grande que ofrezca al mundo. Pero usted tiene la decisión de decir: lo que Dios vaya a hacer, yo quiero hacerlo. Yo quiero ser parte de esos planes, y Él nos ha hecho parte de esos planes. Así es que, mi hermano, en Dios todo es posible y en Dios podemos hacer proezas. No tengas miedo de predicar el evangelio. No tengas miedo de tomar decisiones que agraden a Dios. Si tienes que tomar una decisión que agrade a Dios, por ejemplo, de abandonar algún pecado, tómala, no corres ningún peligro. Lo correcto delante de los ojos de Dios siempre te ayudará a ver las proezas del Señor. Toma las decisiones que tengas que tomar, pero tómalas ya, porque para todo hay un tiempo. Es que yo te animo: confía en Dios con todo tu corazón. Y tal vez en algún tiempo te has sentido desechado, te has sentido que Dios te ha quebrantado, pero todo eso ha sido para que vuelvas a clamar a Él, porque Él quiere hacer proezas contigo. Cuando nosotros estamos muy tranquilos, mis hermanos, creemos que estamos bien, pero no. Es como si el corazón dejara de latir a un latido normal, comenzaremos a morir. Necesitas volver al ritmo que Dios te ha llamado. Necesitas volver a las proezas del Señor. Busca esas proezas. Dile: Señor, usa mi vida para las proezas que harás en esta tierra. Usa mi vida en sanidad. Mira, hermano, yo veo gente que tiene el don de hablarle a más personas de Cristo, ser gente que evangeliza, gente que trae almas a la iglesia, almas a Cristo. No te detengas, porque en Dios veremos proezas. Cualquiera que sea tu problema, tú no puedes, es un hecho, pero Él sí puede. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú no puedes perdonar, no puedes olvidar, no puedes volver atrás. Déjame decirte, es porque no lo estás involucrando. Pero en Él todo es posible. En Él. Fuera de Él no somos nada. Pero en Él todo es posible. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es con lo que has estado batallando? Solamente reconoce esto: en Él puedes vencerlo. Y eso, mis hermanos, el enemigo lo sabe. Así es que cuando venga un ataque, repréndele: en Dios haré proezas, porque Él todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén?